Alrededor de 1870, luego de un periodo en el que el análisis clásico dominó la escena del pensamiento económico, comenzó a gestarse una nueva corriente que daría un nuevo y fuerte impulso al análisis en la economía. El pensamiento económico neoclásico tiene como contexto histórico el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial en Europa y Norteamérica. Aparece en 1871 como reacción al pensamiento marxista, reafirmando y desarrollando las viejas tesis clásicas para defender el sistema capitalista y el liberalismo económico. Los neoclásicos consideran que los mercados libres son los mejores asignadores de los recursos. La economía neoclásica profundamente modificó a la ciencia económica. Su influencia fue enorme y decisiva para la formación actual del pensamiento económico. El iniciador de esta corriente fue el economista alemán Hermann Heinrich Gödel. La economía neoclásica se centra en un planteamiento microeconómico basado en el individualismo, introduciendo el cálculo marginal con una formalización matemática del comportamiento económico, y sistematizó la oferta y la demanda. La teoría neoclásica se divide en tres grandes corrientes. La primera, que es la Escuela de Viena, austriaca o psicológica, aparece en 1871, representada principalmente por Karl Menger. Se llama Escuela Austriaca en virtud de que sus más preclaros representantes son originarios de ese país. Es esencialmente subjetiva y deductiva. Se dice que es subjetiva ya que la utilidad final o utilidad marginal es el principio que caracteriza a esta escuela. La utilidad marginal es la utilidad que un consumidor le otorga a un bien consumido. Esta es decreciente y depende de la perspectiva de cada consumidor, lo que la hace subjetiva. Deductiva porque se deduce el precio de un bien como efecto de la oferta y la demanda. La segunda es la Escuela de Cambridge o inglesa, o Escuela Neoclásica. Está encabezada por Stanley Gibbon y Alfred Marshall, quien aplica sus conocimientos matemáticos a la ciencia económica como método de investigación. El aporte más importante de Alfred Marshall es haber logrado construir una conexión entre la teoría de la utilidad marginal con la economía clásica. Estableció como determinante del valor de un bien tanto el costo de producción como la utilidad. A partir del valor del bien, la formulación de los precios vendría dada por la confluencia de la oferta y la demanda, la primera determinada por los costos de producción y la segunda por la utilidad marginal. Desarrolló el concepto de equilibrio parcial, el cual considera que la oferta y la demanda de cada bien no dependen de los precios y las cantidades ofrecidas y demandadas del resto de los bienes, como ocurre en la teoría del equilibrio general, sino que dependen únicamente del precio del propio bien. La tercera es la Escuela Lausana o matemática, con Leon Walras y Wilfredo de Pareto como seguidor. Esta escuela tiene la pretensión de encontrar las leyes de la economía a través de la ciencia matemática. Aunque otros estudiosos de la ciencia económica habían desarrollado el método matemático y estadístico, ninguno lo había hecho al extremo de Walras. Él fue el único que se atrevió a introducirse en las complejidades matemáticas de un equilibrio general de los mercados, y fue esta la principal contribución de Walras. Aun cuando el tema de las relaciones entre mercados distintos había sido objeto de estudio por parte de anteriores teóricos, antes de Walras ningún economista había logrado construir un modelo teórico general que sirviera de marco para estudiar las múltiples relaciones que vinculan un mercado con otro. Según Walras, la actuación concreta de las fuerzas de la oferta y la demanda en un mercado con otro dependen de los precios que se establezcan en muchos otros mercados. Les hablaré un poco sobre el espacio geográfico. Primeramente, la escuela austriaca surgió en 1871, tanto en Austria como en Inglaterra. 3 años después en Francia y 10 años más tarde, en 1881, en los Estados Unidos. La escuela inglesa surgió en Inglaterra, Italia y en Gran Bretaña en 1870. La escuela matemática surgió en Suiza en 1870. A continuación les hablaré un poco sobre los representantes de las diversas escuelas. El iniciador de esta corriente
ya sea neoclásica, fue el economista alemán Hermann Heinrich Göring, el cual ha pasado a la historia del pensamiento económico en virtud de que se adelantó a su tiempo. Sus postulados dejaban entrever el marginalismo, pero permaneció totalmente ignorado hasta que Gibbons y Walras le rescataron del olvido, poniendo de manifiesto los importantes logros de su obra, el desarrollo de las leyes del intercambio entre los hombres y las reglas consecuentes de la acción humana. Hoy recordado en los manuales de historia del pensamiento económico por sus famosas leyes que hacen referencia a la idea de utilidad marginal decreciente y a la condición de equimarginalidad para maximización de la utilidad. Tenemos la escuela austriaca. Sus representantes son Carlos Menger. Su planteamiento metodológico fue subjetivista y no utilizó las matemáticas. Se podría decir que la teoría del valor, de los precios y de la distribución es la mejor que tenemos hasta ahora. También tenemos a Friedrich Freiherr von Weiser. Ese aplica el factor tiempo, partiendo de que la producción se realiza por dos métodos. Uno directo, en donde los medios son recursos tales como el trabajo, la maquinaria prima, y se da una producción inmediata. Y el otro método indirecto, en donde los recursos que se usan en el método directo pasan a combinarse y a acumularse, dando origen a lo que es la producción de capital. También se encuentra Eugen von Weber. Estableció que el método indirecto era el modo más eficaz y, si bien tenía la aparente ventaja de consumir un tiempo mayor, se podía realmente asegurar que a mayor tiempo, mayor producción. Es entonces, a partir de esta consideración, que el tiempo pasa a convertirse en un factor más de producción, siendo así la duración del periodo una variable más dentro del modelo. Dentro de la escuela inglesa tenemos a Alfred Marshall. En su obra compaginó conceptos de la economía clásica como riqueza, producción, trabajo o valor. Los problemas más destacados que analizó fueron el de la formación de los precios y la distribución de las rentas. Introdujo a la disciplina el uso formal de modelos económicos, conceptuales y diagramáticos. Marshall creía que el propósito de la economía y el de la ciencia era eliminar la pobreza. Fue así como introdujo el principio de la oferta y demanda como el concepto de equilibrio parcial. También se encuentra William Stanley Gibbons. Es uno de los fundadores de la utilidad marginal. Además de elaborar una hipótesis de la renta, del interés y de la productividad de capital, se podría decir que la utilidad es definida como la cualidad de satisfacer una necesidad y varía en sentido inverso a escasez. Es decir, mientras más abundante es el bien, su utilidad es menor, y mientras más escaso es ese bien, su utilidad es mayor. Dentro de la escuela matemática tenemos a Leon Walras. Dio origen a una visión de la economía y buscó dar a la disciplina el mayor grado posible de precisión y generalización, para lo cual abandonó cualquier presupuesto ético y basó su análisis en las matemáticas, partiendo de la asunción del precio de los bienes no debe ni a la voluntad del vendedor ni a la del comprador, sino el hecho de que los bienes económicos son tanto útiles como limitados, es decir, escasos. Walras puso a la empresa en el centro de la economía
y se interesó en la interdependencia de todos los mercados económicos. También tenemos a Vilfredo Pareto. Llegó a la conclusión de que la distribución de la renta en cualquier sociedad responde siempre a un mismo modelo, por lo que serían inútiles las políticas encaminadas a redistribuir la riqueza. Entre algunas de las características de la economía neoclásica podemos mencionar las siguientes. El uso de instrumental matemático como técnica de análisis. Acepta el individualismo metodológico, el cual se refiere a que los fenómenos a ser estudiados lo son centrándose en los individuos. Uno de los puntuales básicos sobre los que se apoya la construcción del pensamiento económico es el individualismo metodológico. Todos y cada uno de los seres humanos estamos adoptando continuamente decisiones, es decir, eligiendo entre alternativas disponibles. Es con la llegada del análisis marginal cuando la economía se ocupa explícitamente de modelizar el comportamiento de los individuos. Sin embargo, hay que hacer notar que no son los individuos de lenguaje común y corriente, sino individuos metodológicos o agentes económicos. Un agente económico es la unidad básica de operación en el modelo. Por ejemplo, compradores y vendedores, o bien familias, empresas o gobiernos. Sustituyeron la teoría clásica de valor-trabajo por una aproximación subjetiva del valor basada en la utilidad y la escasez. La demanda es la fuerza principal en la determinación de precios. Concibe que el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado establezcan los precios. El objeto de estudio es microeconómico, busca el equilibrio del consumidor y de la empresa. Entre los aportes más importantes de los neoclásicos podemos encontrar los siguientes. Teoría subjetiva del valor, basada en la utilidad y la escasez. Esta teoría se creó en la escuela austríaca por Karl Menger. Establece que los bienes obtienen un valor por la utilidad que prestan. Entre más útil es un bien, más valor posee. También sostenían trivialmente que los bienes escasos eran más caros y que los bienes abundantes eran mucho más baratos. Teoría de la oferta y la demanda, creada por Alfred Marshall. Es una teoría y un modelo básico postulado para la formación de los precios de los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos macro y microeconómicos. Implica tres leyes. 1. A precio corriente, cuando la demanda excede la oferta, el precio aumenta, pero cuando la oferta excede la demanda, el precio disminuye. 2. El precio por lo general se sitúa en el punto en que la oferta iguala la demanda. 3. Un aumento de precio disminuye la demanda y aumenta la oferta, pero una disminución de precio aumenta la demanda y disminuye la oferta. Teoría del equilibrio general, creada por Leon Walras. Establece que los intereses privados pueden conducir al equilibrio macroeconómico que involucra a toda la comunidad y que resuelve el problema central de la asignación y distribución de los bienes y recursos, llegando así a una utilidad pública. Esta teoría hace énfasis y se relaciona con lo que Adam Smith llamó como la mano invisible, que decía que el interés privado podía conducir a una utilidad pública, ya que estos se juntaban muy bien y hacían que la economía marchara de la mejor manera, aunque su objetivo primordial no era en sí que la economía fuera buena para todos. Otro aporte importante es la introducción del análisis matemático y llegan a formar la econometría. Econometría es la rama de la economía que hace uso extensivo de modelos matemáticos y estadísticos para analizar, interpretar y predecir sobre sistemas económicos, prediciendo variables como el precio, reacciones del mercado, el coste de producción,
la tendencia de los negocios y las consecuencias de la economía política. El análisis matemático fue muy importante ya que este era un poco más exacto, era un poco más objetivo y gracias a este se podían tomar decisiones mucho más efectivas y más acertadas. Teoría de la utilidad marginal. Esta teoría establece que un bien es valorado gracias a su utilidad y a medida se va obteniendo más y más vaya saciándose de su necesidad, menos utilidad tendrá. Esta teoría quiere decir que el valor económico depende más bien de las circunstancias en que el individuo se encuentre. Por ejemplo, el agua y los diamantes. El agua es un bien útil, pero no es de gran valor para algunos. En cambio, los diamantes es un bien muy poco útil, pero es muy intercambiable por su valor. Ahora, esto creó uno de los acertijos más emblemáticos de ese tiempo, como lo fue el siguiente. Un hombre en el desierto que posee diamantes, al encontrar a otro que tiene agua, el, el primero sin dudarlo cambiaría sus diamantes a cambio de un poco de agua si éste tuviera sed. Para este primer hombre, el bien más importante, el más útil y de mayor valor sería el agua, ya que éste le permitiría seguir viviendo. Para el segundo hombre que posee el agua, el bien más útil y el de más valor son los diamantes, ya que no posee ninguno y, y los cuales le son escasos a él, aunque ya posea el agua, ya que no padece de sed, entonces sus necesidades ya están saciadas. El empleo de gráficas para representar la oferta y la demanda. Este fue uno de los mayores aportes, ya que los neoclásicos pudieron graficar la curva de la oferta y de la demanda, y en base a esta poder hacer relaciones para poder establecer precios, tomar estrategias de cómo funciona el mercado. Por ejemplo, si se demanda más, se sabe que habrá una escasez, que los consumidores comenzarán a pagar más por esos productos y que los productores subirán el precio para que estos compradores dejen de comprar. Luego de esto, si el precio es demasiado alto, no se venderá la mercadería. Habrá una abundancia de producción y los productores tendrán que bajar el precio para que los compradores empiecen a disminuir la gran cantidad de producción, convirtiéndose esto en un ciclo económico. Críticas a la economía neoclásica. Entre las críticas a la economía neoclásica se puede mencionar que su análisis suele ser exclusivamente estático, es decir, que no tiene en cuenta el elemento tiempo. Sus modelos tienden a observar una situación inicial y una final, junto con elementos que impulsan el cambio de una situación a la otra, pero no tienen en cuenta que el equilibrio no se alcanza inmediatamente, que el mismo puede ser inestable, o bien que debido a situaciones relacionadas con la dinámica el mismo puede que nunca se alcance. Otra crítica es que se fundamentan casi exclusivamente en el análisis de la psicología individual, sin tener en cuenta la interdependencia que se puede producir entre los individuos al formar parte de grupos o agregados más grandes, que introducen elementos que influyen en su comportamiento, o bien que los agregados tienen un comportamiento que difiere de la suma del comportamiento de sus individuos. Debido a sus supuestos de racionalidad, descuidaron el estudio del papel del dinero en la economía, considerándolo neutral.